Cada 11 de noviembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Martín de Tours, siglo IV, el soldado romano convertido al cristianismo que llegó a ser obispo, y que quedó inmortalizado en la memoria de la Iglesia por uno de sus gestos de caridad. San Martín de Tours es patrono de iglesias, asociaciones, iniciativas y diversos lugares alrededor del mundo. Soldado de Cristo. Martín nació en Panonia, actual Hungría, alrededor del año 316. Fue hijo de padres paganos. Su padre fue militar y él, siguiendo la tradición familiar, ingresó a los 15 años a la Guardia Imperial Romana. Mientras integraba el ejército, se convirtió al cristianismo y fue admitido como catecúmeno. Martín dejó así de ser soldado del emperador para defender a otro señor y extender su reino en la tierra. Algo sin duda mejor, muy por encima de los habituales anhelos de gloria y honor que rigen este mundo. He combatido el buen combate. Segunda a Timoteo 4:7. De limpiar zapatos a ser el primer obispo de la diócesis de Stella Maris en Santo Domingo. Aunque algunos hagan mofa del lenguaje bélico, sin duda metafórico, que se usa para explicar ciertos aspectos de la vida cristiana, o vean en este las supuestas trampas del belicismo, que creen inherente a la religión, el cristianismo va en otra dirección. El reino de Dios no es de este mundo. Ver Juan 18, 33 a 37. Y el reino de Dios descansa sobre la justicia y la misericordia divinas, y no sobre el capricho humano. Por eso, en la tradición y en la Escritura, la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Job 7, 1 a 4.6 a 7. Abundan las analogías o símiles entre el campo de batalla, la disciplina militar y el combate real que se ha de librar contra el pecado y el mal, empezando por el propio interior, por el propio corazón. El soldado no es per se alguien carente de juicio, empatía o humanidad, una suerte de asesino amparado en el poder de algunos. La razón de ser del soldado es defender una causa noble, con un nivel de compromiso que puede poner en juego la propia vida, con tal de hacer el bien a los demás. Esa es la esencia del soldado, o, en todo caso, esa debería ser siempre. La corona del buen soldado es la victoria sobre el mal. ¡Victoria!, canta el cielo por Martín, patrono de la Guardia del Papa. El vínculo de Martín con la carrera militar hizo que la tradición católica lo eligiera como patrono de la Guardia Suiza, el llamado Ejército del Papa, que alguna vez cumplió funciones convencionales, propias de las campañas militares, defendiendo en siglos pasados los estados vaticanos, pero que hoy solo custodia la ciudad del Vaticano y a quienes residen o transitan por su pequeño territorio. Caridad, a capa y espada. Martín y el mendigo. Hacia el año 337, encontrándose Martín con las huestes romanas en Amiens, al norte de Francia, vio a un mendigo recostado junto a la puerta de la ciudad, tiritando de frío. El noble soldado, al verlo en esas condiciones, espada en mano, dividió su capa en dos. Una mitad la conservó por respeto a quien se la otorgó, el imperio al que servía, mientras que la otra la usó para cubrir el cuerpo casi congelado del mendigo, dándole el cobijo y abrigo que necesitaba. El gesto dejó atónitos a quienes lo presenciaron, pues los oficiales romanos, por regla, jamás debían mostrar compasión o piedad por nadie, menos hacia los débiles. Días después de lo que hizo, Martín tuvo un sueño en el que Cristo se aparecía diciéndole a los ángeles: «Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido». Cristo mismo le confirmaba así al santo que: «En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis». Mateo 25:40. Ese gesto de amor por el prójimo, de desprendimiento, de valentía y de justicia, ha quedado perennizado. El arte, en óleos y frescos, lo ha representado innumerables veces, como puede constatarse fácilmente si se revisa la iconografía del santo, aunque mención aparte merece la impresionante pintura que hizo el Greco, 1541 a 1614, representando a San Martín sobre su caballo, cortando su capa para dársela a un hombre desnudo, monje, sacerdote y pastor. Una vez que Martín renunció a la milicia, se unió a los discípulos de San Hilario de Poitiers y adoptó el modo de vida ascético y de oración constante. Lamentablemente, Hilario tuvo que exiliarse y abandonar Poitiers, por lo que Martín decidió también dejar la ciudad y asentarse en Milán. Allí se reencontró con su madre, a quien convirtió al cristianismo. Lamentablemente no tendría la misma suerte con su padre. Cuando Hilario regresa a Poitiers, Martín decide ir a su encuentro. De vuelta a la ciudad francesa,
se dedicó a impulsar la construcción de un monasterio en Ligugé, el primero en construirse en Europa. Allí vivió como monje durante una década bajo la dirección espiritual de Hilario, su preceptor espiritual. Este lo prepararía para el diaconado y el sacerdocio. Tras recibir el orden sacerdotal, Martín fue elegido obispo de la ciudad de Tours. El episodio con Prisciliano. Como obispo, Martín se dedicó a la evangelización y a combatir la influencia pagana dentro de la Iglesia, en especial la producida por el gnosticismo. En ese propósito tuvo que enfrentar al obispo hispanorromano Prisciliano, inspirador de la doctrina herética de índole ascética conocida como priscilianismo, cercana al maniqueísmo. Martín estuvo permanentemente en disputa con Prisciliano en el campo doctrinal, pero aún con eso, no dudó en mostrar su abierto rechazo al encarcelamiento y condena a muerte de Prisciliano, ordenadas por Magno Máximo, emperador romano, a consecuencia de las presiones políticas ejercidas por Idacio, obispo de Mérida. Martín intercedió por Prisciliano ante el emperador, pero éste no le hizo caso y se inclinó a favor de Idacio. Martín, golpeado por estos tristes sucesos, rompería todo vínculo con el obispo de Mérida hasta el epílogo de sus vidas, cuando se reconciliaron. Últimas acciones pastorales. El obispo Martín fundó una comunidad denominada Maius Monasterium, Monasterio Mayor, también conocida como Marmoutier, Francia. Además, en su afán evangelizador, dedicó los últimos 25 años de su vida a viajar por las regiones de Turena, Chartres, París, Autun, Sens y Vienne. La muerte lo encontró en Candes, actual Candes-Saint-Martin, en el año 397. A rezar a la capilla. Tras su muerte, la media capa que había regalado alguna vez a aquel mendigo fue hallada y puesta en una urna, construyéndose un santuario pequeño para conservarla, uno que sirviera al mismo tiempo como lugar de culto. Se cree que el uso del término capilla para designar a un templo pequeño proviene de la historia de San Martín. Como en latín media capa se dice capilla, la gente solía decir, vamos a orar donde está la capilla, en alusión al santuario del santo. La costumbre devino en el uso, más corto y coloquial, de la expresión vamos a la capilla. De esta forma la palabra capilla, mediante su vulgarización, empezó a denotar cualquier edificación o espacio pequeño dedicado exclusivamente a la oración o la liturgia. Fue así, con este significado, como el término quedaría incorporado a muchas lenguas, incluyendo el castellano. Patronazgos en Europa y América. El caso argentino. San Martín es patrono de países como Francia y Hungría. También lo es de ciudades importantes como la capital de Argentina, Buenos Aires. En torno a este último patronazgo existe una bella historia. La costumbre obligaba a los conquistadores españoles, siglo XVI, a consagrar todas las ciudades que fundaron a algún santo. La ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires no podría haber sido la excepción. Entonces, los fundadores decidieron barajar nombres y echarlo a suerte. Se confeccionaron las balotas marcadas con los nombres de los candidatos, y se determinó que la ciudad se pusiese bajo la protección del santo o santa que saliese sorteado. Realizado el sorteo, podía leerse el siguiente nombre en la balota extraída: San Martín de Tours. Algunos se alegraron, mientras otros se mostraron disconformes por tratarse de un santo francés. Así que decidieron repetir el proceso 2 veces más, y las 2 veces siguientes volvió a salir el nombre del santo de Tours. Los fundadores no presentaron más objeciones y aceptaron el resultado como voluntad divina. San Martín de Tours había sido elegido definitivamente patrono de la capital del Virreinato del Río de la Plata, hoy República Argentina.